asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Buenas noches, estudiantes de la Cátedra Fundamento del Derecho Público del profesor Diego Atencio. Mi nombre es Claudia Villalobos y formo parte del Grupo 2, y es un placer para nosotros traerles un tema de suma importancia como lo es las formas del gobierno. Pero antes quisiéramos empezar con esta pequeña reflexión que dice lo siguiente: conserva en tu memoria durante el resto de tus días las cosas buenas que surgieron de las dificultades. Ellas serán una prueba más de tu capacidad y te infundirán confianza ante cualquier obstáculo. Paulo Coelho. ¿Qué nos enseña esta reflexión? Que debemos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas positivas que pudimos sacar de las adversidades, para que a la hora de que vengan nuevas a nuestra vida, nosotros podamos hacerle frente y decir: nosotros podemos, somos capaces, y así inyectarnos esa confianza para seguir adelante y no rendirnos en ningún momento. Dada esa pequeña reflexión, ya podemos empezar con lo que sería la exposición. Mi punto a exponer es sobre el gobierno y su definición. Se dice que el gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene como objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. Para que un gobierno pueda subsistir, deben desarrollarse algunos poderes o funciones: el poder ejecutivo, que coordina y aprueba las leyes; el poder legislativo, que crea las leyes; y el poder judicial, que se encarga de que las leyes se cumplan. El gobierno es el más alto nivel de dirección y administración ejecutiva, generalmente reconocido como el liderazgo de un Estado o de una nación. Está compuesto por directores ejecutivos del Estado, como el presidente, el primer ministro y demás ministros. Se establece que la forma de gobierno es la de una república presidencialista, encabezada por el presidente de la República, con funciones de jefe de Estado y funciones de jefe del Poder Ejecutivo Nacional. La soberanía, la cual reside en el pueblo, se ejerce de dos maneras: directamente a través de la Constitución misma, o indirectamente a través de lo que es el sufragio por el poder público, cuyos componentes están sometidos a dicha soberanía popular y se deben a ella. Todos los entes públicos están sujetos a lo previsto en la Constitución. El presidente tiene como facultad dirigir las acciones de gobierno. El gobierno tiene como misión principal llevar a cabo la voluntad del Estado. Los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar las condiciones mínimas de vida de los ciudadanos, como lo es la salud, la vivienda, la educación, la alimentación, asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución, y también se encarga de lo que es la recolección de fondos para financiar actividades, generalmente a través de impuestos y otros cobros. En los criterios de clasificación nos encontramos con el estudio de las diversas formas de cómo los regímenes políticos organizan el ejercicio de gobierno. Pueden clasificarse en cuanto al modo de ejercicio de la soberanía, en cuanto a la manera en cómo se estructura y relacionan los poderes, y en cuanto al sistema de dominación política. De acuerdo al ejercicio de la soberanía, partiendo desde este criterio, es posible clasificar el gobierno en directo, si el pueblo conserva en sus manos el ejercicio del poder; mixto, semi-representativo, semidirecto; o representativo, si el pueblo delega en representantes al ejercicio del poder. El gobierno es el encargado exclusivo de hacer cumplir las leyes. Para ello tiene a su disposición a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de policía nacionales y regionales. El gobierno debe ser el representante de la voluntad de los ciudadanos, el brazo ejecutor del Estado. Si el Poder Legislativo crea una ley para la protección del ambiente, el gobierno debe proteger el ambiente acorde a lo que dicta esa ley. Si el Poder Judicial establece que hay que encarcelar a 30 personas, el Poder Ejecutivo lo hace. Si la Asamblea Nacional crea una ley que establece que la educación es gratuita y obligatoria, entonces el gobierno tendrá que construir todas las escuelas necesarias y conseguir todo el dinero necesario para garantizar su cumplimiento. Es importante destacar que gobierno no significa lo mismo que Estado. Un gobierno consigue llegar al poder en caso de la democracia mediante elecciones libres, ejerce su tarea y se retira.
pero el Estado perdura siempre de la misma manera y es inalterable frente a los sucesivos gobiernos. En otras palabras, puede decirse que el gobierno es un grupo donde se concentran diversos órganos que encaminan a un Estado, por medio del cual se refleja el poder estatal regido y controlado por el orden público. El gobierno representativo es aquel donde el pueblo no ejerce directamente la soberanía, sino que eligen desde su seno a un conjunto de individuos para que los represente, y esos individuos van a tomar decisiones en su nombre y en su lugar. Esto se encuentra unido a la tesis de la soberanía nacional. El gobierno representativo o democracia indirecta, también conocida, es una forma de gobierno en el cual los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes mediante sufragio en elecciones libres y periódicas. La democracia indirecta surge debido a las dificultades que conlleva el desempeño efectivo de todos y cada uno de los ciudadanos de las naciones de millones de personas como actor político ante el Estado, de modo que se crea la figura de la representatividad. Es por ello que la democracia representativa utiliza el mecanismo de participación ciudadana como la votación para investigar legitimidad a los representantes elegidos para que actúen y tomen decisiones en nombre de sus representados. Características de orden práctico. El pueblo ejerce directamente su soberanía. Racionalmente, el pueblo no cuenta con los estudios necesarios, políticamente hablando, por eso los representantes están capacitados para tener esas discusiones en asuntos públicos. Políticamente, aporta un correctivo a la democracia. De acuerdo a sus defensores, el exceso de democracia es peligroso. Elecciones periódicas. Se establece un calendario en la Constitución Nacional y con plenos controles se garantiza la transparencia. Sufragio universal. Todo ciudadano que esté en el país y que cuenten con los requisitos mínimos puede votar y su voto vale lo mismo. Hay una Constitución Nacional y a ella están sujetos los poderes públicos. En ocasiones se hacen referéndums, ya que los temas al hablar pueden ser o muy importantes o muy polémicos para que la decisión simplemente la tomen los representantes. El mandato representativo es una forma de mandato político que tiene como característica ser general, ser libre y no ser revocable. El representante se puede dar el caso de que empiece a tomar acciones, adquirir compromisos, empezar a votar, siguiendo su propio criterio del bien del saber y del hacer, sin que eventualmente le tome la importancia a los compromisos antes adquiridos delante de los mandatos y delante de los multimedios. El mandato representativo atenta contra la participación. ¿Por qué decimos eso? Porque tiende a separar al pueblo del ejercicio de la soberanía. Quedaría ficción de nación versus pueblo. Hace residir la soberanía en los parlamentos y los partidos. Y por último, restringe a la elección del ejercicio del poder soberano. Yo le vengo a hablar sobre la participación política. La participación política es un conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa y cuya acción pretende influir en el proceso político y en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política describe directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las elecciones de los gobernantes y se puede llevar a cabo de forma convencional, por ejemplo, la participación electoral y el activismo partidario, y de no convencional, como las actividades de protestas y el contacto con las autoridades. Métodos de control. La idea de un control por parte de la colectividad sobre
las actuaciones de sus representantes elegidos tienen origen en las tesis de la soberanía popular. Si bien es cierto, con la excepción del sufragio universal y las luchas por ampliarla, aún dentro de los países que afectan las tesis de la soberanía nacional, se abren los cauces a una mayor participación política. El mandato imperativo es sin duda alguna la forma fundamental para el control del representante por parte de los representados. Gobierno directo. ¿Qué es el gobierno directo? Bueno, este propone que el pueblo se gobierne a sí mismo, siendo así una aplicación integral de la idea democrática, donde los individuos se reúnen en una plaza o en un campo para tratar y decidir los asuntos públicos. Características del gobierno directo tenemos que se confunde el titular de la soberanía y quien lo ejerce en el mismo cuerpo social, es decir, la colectividad, la ausencia de representación, el régimen de las asambleas populares y pocos ejemplos puros. En cambio, los semidirectos es al predominar los elementos de la participación ciudadana o semirepresentativos, que es cuando su frecuencia es muy ocasional. El gobierno mixto se basa en la noción de que cuando el poder es ejercido por una forma de gobierno simple, sea la monarquía, la aristocracia o la democracia, las fuerzas sociales que se identifican con los principios de gobierno que fueron excluidos inevitablemente presionarán para que se les tome en cuenta, produciendo inestabilidad. El gobierno mixto o semidirecto. En este tipo de gobierno se combina la idea representativa con la de la democracia pura, ya que instituye gobernantes y a su vez existen dentro de él asambleas legislativas. Pero en cuestiones más importantes de materia legislativa, el pueblo se reserva su poder de decisión, es decir, el poder político está controlado o ejercido por un gobernante que es electo a través del sufragio popular o el voto. Pero a su vez, las decisiones de este gobernante deben ser apoyadas en su mayoría por el pueblo. ¿Y cómo? Mediante el plebiscito o las consultas. Mediante este tipo de democracia se busca crear un punto o una opción más intermedia que favorezca al pueblo y sea menos estricta que la democracia directa. Entonces, cuando hablamos de gobierno o poder semidirecto, queremos decir que predomina la participación de los ciudadanos. Y por el contrario, cuando hablamos de gobierno semirepresentativo, es en el cual la participación ciudadana no es tan frecuente. Para continuar, vamos a hablar sobre los mecanismos para el ejercicio directo de la soberanía. Se puede participar en el influjo de decisiones de gobierno o, según el caso, en su propia legitimación mediante un plebiscito, y esto se logra a través de dos mecanismos. El primero sería a priori, que estaría integrado por la iniciativa, que a su vez está subdividida en dos: la formulada y la no formulada, que sería el depósito de un proyecto de reforma por vía de una petición que estaría firmada por un cierto número de personas, y dos, a posteriori, que estaría integrada por el referéndum, y esta está subdividida en 1. La materia, que es constitucional, legislativa y administrativa. 2. El fundamento jurídico, que sería obligatorio y facultativo. 3. La eficacia, que sería consultiva y vinculante. Y 4. El efecto jurídico, que sería constitutivo, que es el pueblo que integra la ley, y abrogativo, que solo deroga. Sobre qué es el veto popular, qué es el referéndum y las distintas clasificaciones que este puede llegar a tener. Y comenzamos. El veto se utiliza para detonar qué
una determinada parte tiene el derecho a parar unilateralmente una determinada pieza de legislación. Un veto, por lo tanto, proporciona poder limitado para detener cambios, pero no para adoptarlos. Y ahora tenemos que seguir hablando sobre qué es un veto popular o qué es el veto popular. Y dice que es el procedimiento de democracia semi-indirecta que permite al pueblo, previa petición formulada en cierto plazo por un determinado número de ciudadanos, poner su negativa a una ley regularmente votada por la Asamblea Nacional. Si no, hay oposiciones popular en el plazo señalado que la ley, porque la ley tiene que entrar a vigor si esto no se rescata o si esto no se logra. La cantidad de personas o las personas que firmaron para que no se cumpla o que no se dé esta ley que la Asamblea votó para que se diera. Y esto puede pasar muchas veces por un sector específico de la población, o un sector comercial, o un sector mercantil, o educacional. Y es muy rara vez que pase que toda la nación entre en acuerdo para que esa ley no se dé. Así que ya con esto podemos entender qué es un veto y qué es un veto. Para seguir hablando del tema, tenemos que saber qué es un referéndum. Y un referéndum es un procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular leyes o actos administrativos para su rectificación. Es el mecanismo de democracia directa por autonomía y en la actualidad también se complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral. Se trata de un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen derecho de sufragio para decidir acerca de una decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta entre los votos. Según su clasificación tenemos, según el objeto, que se puede decir que tenemos el referéndum constitucional, que es el referéndum si el objeto es el tema relacionado con una constitución. También tenemos el referéndum legal, que se trata si el objeto está relacionado con una ley. Tenemos el referéndum revocatorio, si es el objeto es revocar un mandato de elección popular, y el referéndum de independencia, si el objeto es la declaración de independencia. También tenemos, según el fundamento, una de sus clasificaciones del referéndum, y según su fundamento tenemos el referéndum obligatorio o preceptivo, si el fundamento de su celebración es la exigencia propia del ordenamiento. También tenemos el referéndum facultativo, si el fundamento es la convocatoria de un órgano concreto en caso de ser además consultivo la figura que se aproxima al concepto de plebiscito. También tenemos el referéndum decisorio, que es cuando el resultado se hace efectivo y vinculante. Además, el referéndum consultivo es cuando el resultado implica únicamente la manifestación de la voluntad general o popular de forma no vinculante. Tenemos el referéndum constitutivo. Se trata cuando el efecto es aprobar una disposición. También tenemos otra clasificación que es según el carácter. Tenemos el referéndum propósito, que es a través del que se pondrá proponer nuevas leyes. También tenemos el referéndum abrogativo, que se trata de podrá derogar las leyes vigentes de igual o menor jerarquía que la propuesta. El referéndum aprobativo, mediante el que este referéndum podrá aprobarse leyes que lleguen a la asamblea por vías participativas. Y tenemos también por una de su última clasificación, que es según el resultado, que se puede decir que es el referéndum vinculante. Cuando el resultado tiene validez jurídica, puede ser necesario que se cumpla un mínimo de participación de la ciudad. En el pueblo venezolano, de todas estas clasificaciones, el referéndum que escuchamos más comúnmente es el referéndum revocatorio, que hace algunos años
en uno de estos conflictos políticos del país, escuchamos que la oposición venezolana quería hacer este referéndum para validar las elecciones que pasaron. Y creo que este término, esta terminología de referéndum para el pueblo venezolano, para las personas que me estén escuchando, es algo más común que el término de veto. Así que muchas gracias y espero que hayan disfrutado de todas estas explicaciones.